Hola, te saluda la profesora Mirta Samamé y hoy en el área de comunicación aprenderemos a leer textos para comprender por qué es importante el espacio personal. Y nuestra meta será leer textos de opinión para saber de qué tratan, asumir una postura y reflexionar sobre sus contenidos. Qué importante es conocer nuestro espacio personal, ¿verdad? En la actividad anterior, analizaste casos que te han permitido seguir conociendo sobre la importancia del respeto a tu espacio personal y el respeto al espacio de las demás personas. Hoy continuaremos aprendiendo más sobre ese tema. Para ello, leeremos dos textos de opinión que nos permitirán reflexionar sobre la importancia del respeto hacia nuestro espacio personal y al de los demás. A continuación, lee lo que dice Rodrigo. Mi tía Esperanza, como parte de sus prácticas profesionales en la carrera de trabajo social, está haciendo una investigación sobre el cumplimiento de los derechos, la cual está relacionada con el conocimiento y respeto del espacio personal. Ella compartió conmigo dos textos de opinión que le llamaron mucho la atención. En la siguiente diapositiva encontrarás títulos de cada uno de los textos. Por ejemplo, el texto 1 dice el espacio personal como un derecho. Y el texto 2, el título es mi experiencia con el espacio personal. Observarás cómo están organizados ambos textos y luego podrás responder a las siguientes preguntas. ¿Los has visto antes? ¿Dónde? ¿De qué crees que tratarán estos textos? ¿Para qué crees que leerás estos textos? Una vez que hayas respondido las preguntas, lee el texto 1 y el texto 2 en silencio. Detente en las palabras que no entiendas y si es necesario, vuelve a leer cada párrafo completo. Así comprenderás mejor la lectura. Ahora iniciamos la lectura del texto 1, el espacio personal como un derecho. Todas y todos poseemos un espacio personal que nos permite interactuar con las demás personas de manera cómoda. Sin embargo, en otros momentos nos alejamos o pedimos que respeten nuestro espacio personal para disfrutar de las actividades que más nos gustan hacer. Por ejemplo, leer un libro, escuchar música, jugar o escribir un poema. El año pasado, a la hora de recreo, observé que algunas niñas y algunos niños no respetaban el espacio personal de sus pares durante los juegos y actividades libres. Incluso hasta se burlaban de ellos, lo que ocasionaba conflictos y sentimientos de tristeza e incomodidad. Para lograr que las niñas y los niños cuiden y respeten su espacio personal y el de los demás, es importante que los padres de familia y en general los adultos de su entorno les comuniquen por qué es necesario asumir esa responsabilidad. De este modo contribuirán a formar buenas ciudadanas y buenos ciudadanos. Las niñas y los niños desde temprana edad deben comprender que son personas con derechos y deberes. Por ello, considero necesario que conozcan la Convención sobre los Derechos del Niño. Así reflexionarán acerca de la importancia de convivir en un ambiente de respeto y armonía con sus pares, disfrutando de las actividades que más les gustan, cuidando su espacio y respetando el espacio personal de los demás. Este texto 1 es un testimonio de Sandra, una docente de 4º grado de primaria. Y ahora te invito a leer el texto número 2, mi experiencia con el espacio personal. Yo creo que es muy importante que los demás respeten nuestro espacio personal.
aunque en mi caso mis hermanos no lo hacen, porque cambian de lugar mis objetos personales sin avisarme. Y cuando estoy leyendo, ponen sus manos en mi cara para impedirme leer. Yo les digo que se alejen, pero no me hacen caso y se ríen. Además, cada semana que viene de visita mi prima Delia, que está en el mismo grado que yo, sin mi permiso revisa mis trabajos para luego decir, yo lo hice mejor y saqué una A. Eso me molesta mucho y cuando me quejo con mis padres, ellos contestan que es mi prima y que debo aprender de ella porque es muy inteligente. Tengo la esperanza de que mis hermanos y mi prima se den cuenta de que deben respetar mi espacio personal. Así podré disfrutar de las actividades que más me gustan sin interrupciones. Este texto es el testimonio de un niño llamado Juan, estudiante de 4º grado de primaria. ¿Qué tal les pareció leer estos textos? Muy interesantes, ¿verdad? Bien, como verán, ambos textos que hemos leído nos hacen ver la importancia de convivir en un ambiente de respeto y armonía con los demás, de tal manera que podamos disfrutar haciendo las actividades que más nos gustan, pero cuidando siempre nuestro espacio personal y respetando el espacio personal de las demás personas. Ahora sí, sigamos aprendiendo. ¿Qué tipo de textos serán los que hemos leído? Ambos textos que acabamos de leer son de opinión, porque presentan puntos de vista sobre el espacio personal y además un conjunto de razones que justifican dichos puntos de vista acerca del tema abordado. Te invito a responder las siguientes preguntas, pero antes te sugiero que vuelvas a leer los textos y anota las ideas que consideres más importantes. Luego, verifica si tus predicciones estuvieron relacionadas con el texto y con su contenido. Revisa tus anotaciones iniciales y luego compáralas. Bien, ahora te pregunto, según el primer texto, ¿por qué es necesario que las niñas y los niños conozcan la Convención sobre los Derechos del Niño? Pensemos. ¿En qué están de acuerdo Sandra y Juan? Recuerda que en el primer texto se encuentra el testimonio de Sandra y en el segundo texto se encuentra el testimonio de Juan. ¿En qué estarán de acuerdo ambos? Piensa y explica tu respuesta. Ahora lee esta parte del texto. ¿Recuerdas lo que dijo la prima de Juan, Delia? Yo lo hice mejor y me saqué una A. ¿Cómo crees que se siente Juan? ¿Qué emoción expresa Juan al exclamar esta frase? Puede ser cansancio, alegría o indignación. Seguimos avanzando y para ello te presento otras preguntas. Por ejemplo, ¿estás de acuerdo con la opinión de Juan sobre el espacio personal? ¿Podrías explicar tu respuesta? ¿Te has encontrado en una situación parecida a la de Juan? ¿Puedes contarlo? ¿Para qué esperanza habrá compartido con Rodrigo ambos textos que acabamos de leer? Ahora te toca reflexionar sobre el tema de los textos leídos, con tus propias palabras. Explica algunas razones de por qué es importante el respeto al espacio personal. Por ejemplo, yo podría decir que respetar el espacio personal de los demás nos permitirá vivir en un ambiente de armonía y disfrutar de las cosas que nos gustan. Ahora piensa y dame tus razones. Estoy segura que ambos textos que hemos leído te habrán permitido reflexionar mucho sobre la importancia de respetar el espacio personal de los demás. Anota tus razones. Luego,
Comparte la información leída con los integrantes de tu familia. Pregúntales, por ejemplo, cómo debemos cuidar nuestro espacio personal y respetar el espacio personal de los demás. Luego, invítalos a reflexionar sobre la importancia de proponer algunas acciones que contribuyan a respetar el espacio personal de cada integrante de la familia. Por ejemplo, no revisar las cosas de los demás sin su consentimiento, o tal vez tocar la puerta para ingresar a una habitación. Podrías tal vez elaborar algunos carteles y ponerlos en lugares visibles de tu casa para así que todos puedan recordar estas acciones y tomarlas en cuenta. Sería lindo, ¿verdad? Bien, ya estamos por terminar. Copia en tu cuaderno el siguiente cuadro y completa. ¿Ubicaste esa información en diversas partes de los textos? ¿Relacionaste esa información de los dos textos para identificar una idea en común? ¿Utilizaste la información del texto para interpretar la emoción de Juan? ¿Utilizaste ideas del texto para sustentar tu opinión? ¿Has interpretado el propósito de Esperanza al compartir ambos textos con Rodrigo? ¿Has explicado con tus propias palabras las razones sobre la importancia de respetar el espacio personal? Completa si lo lograste, si lo estás intentando o si necesitas apoyo. Finalmente, reflexiona sobre tus aprendizajes. ¿Qué estrategias habrás utilizado para comprender los textos? Por ejemplo, ¿tuviste que leer nuevamente ambos textos? ¿O tal vez anotaste las ideas que consideraste importantes? ¿O empleaste alguna técnica como subrayar las ideas principales? Bien, ¿qué acciones debo realizar para seguir aprendiendo? Tal vez poner en práctica lo aprendido. Me dio mucho gusto compartir esta actividad y estoy segura que lograrás trabajarla sin dificultad. No olvides que estas lecturas podrás encontrarlas en el link que se encuentra debajo del video o en la plataforma web Aprendo en Casa. Éxitos.